Hola, hola mis queridos nacioneros, ¿cómo les va? Bueno, una alegría encontrarlos. Como siempre, tenemos un programa con muchísima información. Pero también les voy a contar una historia que involucra a dos mujeres muy poderosas, cada una en el lugar que ocupa, que se van a volver a encontrar. Una de ellas es muy conocida, es Cristina Kirchner. La otra es menos conocida, pero van a ver con cuánta historia llega este reencuentro. La otra es menos conocida, pero su rol es fundamental. Es una fiscal llamada Fabiana León. Algunos le dicen la Leona de los fiscales. Pero les quiero contar esta historia que tiene muchísimas connotaciones importantes para comentar y una importancia gravitacional en la historia de los casos de corrupción. Y vamos por el título. Cristina Kirchner a indagatoria en la causa de los cuadernos de la corrupción. Aquí están las dos mujeres que van a volver a encontrarse. Y van a ver cómo tiene que ver con una historia muy tensa que se remonta a años atrás. Les diría que al final del mandato de Cristina Kirchner, exactamente al final. Cristina Kirchner será indagada a las 9 de la mañana del 17 de marzo, la semana que viene, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita para la recepción de más de 200 sobornos. Bueno, lo quiero decir simple. Lo primero que hay que decir es que la indagatoria va a ser presencial. Enseguida vamos a hablar de eso. Porque ustedes saben que ni siquiera cuando fue detenida la expresidente fue a presentarse a los tribunales. Se hizo un trámite a domicilio, ¿no? Que se acuerdan toda la polémica que hubo. Pero, para decirlo en términos simples, no eran fotocopias, los arrepentidos no declararon bajo amenaza ni coacción, y Diego Cabot, nuestro compañero Diego Cabot, a pesar de todo lo que le dijeron, hizo una gran investigación, de la misma manera que lo hizo el fiscal Carlos Stornelli. Pero cuando decimos no eran fotocopias, eran cuadernos, los aprobó la justicia y había cuadernos, pero también había videos. Videos, acá están los cuadernos y este era uno de los videos que había grabado el chofer Oscar Centeno. Acá están las pruebas, ¿no? Estas son las pruebas que quedaron, acá ven ustedes el signo de agua de La Nación, porque claro, la investigación se hizo en el diario, que es la casa principal también de este canal de noticias que nos alberga. Avísame cuando tengas los videos, por favor. ¿Qué es lo que pasó hoy? Y ya avanzo con la historia entre las dos mujeres. El Tribunal Oral Federal 7 rechazó las 55 presentaciones, los 55 planteos de las defensas que pretendían la nulidad de este juicio. Esto es muy importante, por lo que les decía, ¿no? Porque el juicio se va a llevar adelante. La fiscal Fabiana León logra por fin, luego de dilaciones, de distintas presentaciones, de tener que pedir casi por favor que los juicios se realizaran más de una audiencia por semana, de pedir por favor que se realizaran en forma presencial, que finalmente se realice la indagatoria a los acusados. Y la primera va a ser la expresidente Cristina Kirchner. Pero hoy, y acá empieza la historia, hoy la fiscal Fabiana de León tuvo una impensada revancha. Digo impensada revancha, una revancha no buscada, pero de esas que a veces vienen como chances, ¿no? Segundas oportunidades que da la historia. Ustedes saben que estaba por empezar la audiencia y de pronto el defensor de la expresidente Cristina Kirchner pidió la palabra.
el doctor Carlos Beraldi pidió la palabra para referirse al discurso del presidente Milei en la apertura de sesiones. Miren cómo fue. El presidente de la Nación, nada menos que el presidente de la Nación, en uno de los actos más importantes que se dan en el ejercicio de nuestro sistema democrático, en el recinto del Congreso de la Nación, en presencia de todo el cuerpo legislativo, en presencia de los demás ministros del Poder Ejecutivo y en presencia, nada menos, que de los 3 jueces que hoy integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha vertido expresiones que afectan de manera directa el desarrollo de este proceso, anunciando que en esta causa que ustedes tienen para resolver, mi defendida va a terminar presa. Y esto significa nada más ni nada menos que una violación directa e inmediata de lo que dispone el artículo 109 de la Constitución. Es decir, estamos en presencia de un hecho de una gravedad institucional sin precedentes. Y acá viene la ironía. En ese momento, cuando el doctor Beraldi critica al presidente Milei por haberse referido a una causa judicial, ya vamos a avanzar con eso, la fiscal Fabiana León le dice: doctor, usted tiene razón. Después les cuento por qué, pero escúchenla primero a ella. Lamentablemente, en la cantidad de años que llevo ejerciendo la función, que no son tantos como el doctor Beraldi, pero son muchos igual, he escuchado a varios presidentes y presidentas expedirse acerca de causas en trámite, y de personas, y de jueces, y de fiscales. Es una conducta que realmente debe ser advertida como impropia por parte de los otros poderes. De la misma forma, es impropio cuando lo hacen los miembros del Poder Legislativo. ¿Saben qué otro presidente o presidenta había hablado en una apertura de sesiones contra una fiscal justo en el último año de su mandato? Cristina Kirchner. ¿Y saben de qué fiscal habló, mencionándola unas 7 veces en la apertura de sesiones? De la fiscal Fabiana León. Esto fue hace más de 10 años. Miren lo que tardó la fiscal Fabiana León en poder responder. Pero por favor, escuchen cómo se dirigía a ella y por qué tema Cristina Kirchner en una apertura de sesiones. El mes pasado fue designada en ese puesto la abogada Estela Fabiana León, actual pareja de Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Bien, ¿saben quién es esta fiscal? Es una de las principales organizadoras de la marcha del 18F. Fíjense, pero no salió en ninguna parte ahora. Sale cuando acá era pareja de un operador K, y de pareja de operador K, no fue designada por eso, evidentemente, pasó a organizar la marcha del 18F. ¿Quieren que le lea? Y esto me lo contó Parrilli, por favor, no es que esté espiando a nadie, no acostumbro. ¿Saben qué? Me encantan las redes sociales, me meto en el Facebook, y como hay gente que pone cualquier cosa en el Facebook, uno se entera también de cualquier cosa. Miren. Fabiana León, que fue designada, calculo, en el año... ¿Dónde está Julián Álvarez? Vos debes acordarte. Arriba, estás arriba, bueno. ¿Y qué nos dice la fiscal Fabiana León? Que para Clarín la habían designado porque era operador, era la pareja del operador acá en la magistratura. ¿Qué nos dice hoy en su Facebook? En el 28 de enero. En estos años de desasosiego laboral que vengo viviendo, he podido anticipar muchísimas graves circunstancias. Lo que jamás imaginé fue que estaría concurriendo a las exequias de un compañero. Mi país me duele mucho, me duele en el alma, me duele como hace muchísimos años no me dolía, me duele para peor. Me gustaría que la señora presidenta, bueno, ella empieza a pedirme cosas, y acá viene, acá les dejo el link de la nota que dio el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, sobre la investigación de la muerte de nuestro compañero fiscal Alberto Nisman.
Esto es lo que vivimos, dice dramáticamente. Sale Sáenz con cara de, no sé, de cara, todos tienen cara, y dice, miren lo que dice, es evidente, comillas, lo dice él, no lo digo yo, es evidente que quieren sacar a Viviana Fein de la causa. ¿Quién quiere sacar a Viviana Fein de la causa? ¿Saben por qué estaba enojada en esa apertura de sesiones Cristina Kirchner con la fiscal Fabiana León? Porque había organizado esta marcha por Alberto Nisman muy poco después de que apareciera muerto, antes de denunciarla a ella, a la expresidente. Esto enojaba a Cristina Kirchner, que se burlaba prácticamente desde la apertura de sesiones del dramatismo de la fiscal Fabiana León, del fiscal Sáenz. ¿A ustedes les parecía dramatismo esto que vivía el país? ¿Esto era dramatismo? ¿O un magnicidio, como investiga hoy la justicia? Cristina Kirchner, que no le había dado ni siquiera condolencias, no le había ofrecido condolencias a las hijas de Nisman, en apertura de sesiones se dirigía prácticamente en tono de burla a una fiscal porque había organizado esta marcha por la muerte de un par que apareció sin vida en su departamento horas antes de denunciar a la presidente. Bueno, miren lo que es la vida, ¿no? Desde la altura del poder con la que le habló Cristina Kirchner a la fiscal Fabiana León, qué lejos queda ese momento, ¿no? A tener que encontrarla en los tribunales para ser indagada. A ver, en ese mismo discurso de Cristina Kirchner, ella se mofa de que la fiscal se refiere a lo mal que la estaba pasando. ¿Saben concretamente a qué se refería la fiscal? Le voy a dar solo un ejemplo. En ese momento, quien era procuradora, jefe de los fiscales, era Alejandra Gils Carbó. Y, por ejemplo, los fiscales que no pertenecían, como ella, a Justicia Legítima, la pasaban muy mal. La pasaban tan mal que en el caso de la fiscal Fabiana León tuvo que atender audiencias en su camioneta porque le quitaron el despacho. Pero la entonces presidente se burlaba. ¿Ustedes me entienden de lo que estamos hablando? Bueno, miren las vueltas que tiene la vida, que ahora ya muy lejos del poder, como detenida por corrupción, Cristina Kirchner va a volver a encontrar a esa fiscal a la que hostigó desde la apertura de sesiones. Yo quiero decirles algo. Ningún presidente tiene que hablar de causas judiciales, ni Milei, ni Cristina Kirchner, ninguno, porque se los prohíbe la Constitución. A ver si tenemos el artículo 109, lo vamos a leer, porque siempre son oportunidades las noticias para recordar que la Constitución no es una mera formalidad. Dice, en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. De la misma manera que ningún presidente debe escapar a la igualdad ante la ley, por la cual debe responder si se lo investiga. ¿Qué es lo que va a pasar con Cristina Kirchner en este caso? A ver, ¿qué puede pasar a las 9 de la mañana del 17 de marzo de la semana que viene? Cristina Kirchner podría perfectamente negarse a declarar. O podría aceptar declarar, pero negarse a responder preguntas, Sería otra opción. O también podría aprovechar para hacer una especie de acto político, ¿no? Acá puede hacer un alegato político. O volver a hacer lo que hizo en su última indagatoria importante, la de la causa Vialidad. ¿Se acuerdan de este momento? He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes
seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Los jueces del tribunal a los que le habló entonces Cristina no fueron condenados hasta ahora por la historia. La que fue condenada es la expresidente. Y ahora se va a abrir este proceso que por su magnitud no tiene antecedentes y se estudia en las facultades del mundo, casi como un leading case sobre casos de corrupción. Claro, es interesante porque sería bueno que la fiscal Fabiana León pudiera hacerle preguntas a Cristina Kirchner. Yo no creo que sea posible. Hoy me decía un abogado de uno de los imputados en este caso que la defensa de Cristina Kirchner en vialidad, o incluso en este caso, ha sido siempre muy mala, porque nunca fue una defensa técnica, es decir, por ejemplo, afirmar, no, soy culpable por esto, por esto y por esto, sino que siempre fue más bien una defensa política, ¿no? Y esto hace que sea ineficiente a la hora de probar su inocencia. Tal vez porque las propiedades están ahí y es difícil explicarlas. O tal vez porque Cristina Kirchner se enamoró de su argumento del lawfare, creyendo que le iba a servir porque nunca le iba a tocar la ley. Pero nosotros preparamos algunas preguntas que bien podría haber hecho la fiscal Fabiana León de acuerdo a su propia investigación. ¿Tenemos las preguntas o las voy diciendo yo? Perfecto. Por ejemplo, pregunta 1 que podría haber hecho la fiscal Fabiana León. Cuando tomaban el vuelo al sur y llegaban las camionetas con los bolsos o valijas con dinero, ¿no sabía Cristina que estaban ahí las valijas y que viajaban en el avión? 2. ¿Cómo es que su secretario tenía tanta plata, señora, siendo solo un secretario? Hoteles, propiedades, departamentos en el exterior, más de 50 autos de lujo. 3. ¿Por qué tenía usted en su departamento un placard con bóveda? ¿Era para guardar las carteras? Bueno, esto lo agrego yo. 4. ¿Por qué en ese mismo edificio tenían departamentos Cristóbal López y Fabián de Sousa, que sin embargo no los habitaban? Y 5, una más. ¿Es cierto lo que dijo su exfuncionario Claudio Uberti? Y vamos a mostrarte lo que dijo Claudio Uberti. El textual, acá está. Néstor y Cristina estaban al tanto. Las entregas se hacían en el despacho presidencial, en Olivos y en la casa de Devido. ¿Qué tal? Todo esto podría preguntarle la fiscal Fabiana León a la expresidente. Pero quiero, para sintetizar lo que significa este caso para el fiscal que hizo la instrucción, para Carlos Stornelli, recordar lo que dijo en este programa. Así. Mira, tengo casi medio siglo en tribunales y es la única vez que vi algo parecido, ¿no? Era realmente una bitácora de la corrupción y tenía todas las características de ser cierto, ¿no? Esto es una parte de la verdad, ¿no? Hubo un arrepentido que contó que un día vio en el famoso departamento donde se recaudaba, donde no vivía nadie, pero Muñoz, que ya está fallecido, recibía las remesas de bolsos. Uno de los arrepentidos que va a juicio dijo que un día vio $60 millones. Tantos billetes de 500 euros compraron que el euro empezó a subir, con lo cual hubo que volver a comprar dólares. Tremendo eso. Cuando lo dijo yo no lo podía creer. Pero acá y en la mesa, a quien sepa, le pido que me ayude, porque se abre una pregunta clave. Ustedes recordarán que cuando Cristina Kirchner quedó detenida, se le hizo el trámite a domicilio prácticamente, que entre la justicia y la política se buscó evitar una situación crítica, como podía ser esa manifestación que le iba a acompañar, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cómo va a ser el traslado? Porque va a ser la primera vez que la expresidente sale de su casa para ir a los tribunales a ser indagada, con excepción de cuando fue atendida por apendicitis. Entonces, yo pregunté hoy, ¿quién tiene que hacerse cargo de esto? Me dicen, el servicio penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad. Pero ahí empieza la complejidad, porque a su vez el régimen penitenciario de Cristina Kirchner está ejecutado por el Tribunal Oral Federal 2.
que es el que de alguna manera va diagramando cuestiones que hacen a la detención, ¿puede tener alguna intervención? Le pregunté a una fuente que participó de lo que fue el diseño del operativo que nunca se realizó en aquella detención. Y me dijo, bueno, quizás en este caso no van a usar un camión para detenidos, como sería lo normal ante cualquier detenido que llega a los tribunales, sino tal vez va a ser un operativo que de alguna manera incluya a la custodia presidencial que sigue teniendo Cristina Kirchner como expresidente, más allá de que el Ministerio de Seguridad está a cargo de la seguridad en lo más abarcativo. Pero no sé si vos, Facundo, pudiste recabar algunas reacciones sobre este tema, porque estamos ante un dilema que tienen que resolver las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y también el Tribunal Oral Federal 2. Mira, hubo la verdad que durante toda la tarde mucho hermetismo sobre qué es lo que va a pasar la semana que viene. Los habituales voceros y gente que está cerca de Cristina Kirchner estaban básicamente estupefactos con esta decisión que tomaron en el tribunal de convocarla a Cristina Kirchner a declarar presencialmente. ¿Cómo es el esquema? El esquema es efectivamente la custodia de Cristina Kirchner puede acompañarla, pero efectivamente los que tienen responsabilidad son los del Servicio Penitenciario Federal. El Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Seguridad que hoy encabeza Alejandra Monteoliva. Y vamos por dos partes. Una parte es la parte política. Desde la política, silencio absoluto. Algunos me dicen que van a preparar, está empezando a gestarse los preparativos para eventualmente hacer un acompañamiento como en su momento se hizo, se organizó para cuando iban a cumplir. ¿Se acuerdan ustedes que iba a haber toda una movilización de San José 1111 hasta Comodoro Pi y volver? Y con criterio de continuo se suspendió eso y se hizo un trámite a domicilio. Hay que recordar que la comisaría de ahí cerquita fue, le tomaron las huellas dactilares, tocó el pianito Cristina y se quedó ahí sin salir. Ahora ya no, porque esta resolución que se tomó hoy obliga efectivamente a que Cristina Kirchner vaya presencialmente. ¿Y el esquema cómo sería? Sí. Servicio penitenciario, un móvil de servicio penitenciario, fuerza de seguridad y la custodia de Cristina Kirchner acompañando ese móvil. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Ahí está más o menos el recorrido. En el juzgado, tengamos en cuenta eso, que es muy importante de cara a lo que va... Este es el recorrido eventual, pero les quiero dar un dato más. Sí, guarda, porque cuando fue la otra vez, hubo varias alternativas. Una de las alternativas era ir por la 9 de julio, otra de las alternativas era ir por el Bajo, después terminó todo desactivado, pero la idea era que iban a ir por el Bajo, porque era el lugar donde supuestamente iba a ser menos conflictivo. Por la 9 de julio iba a ser un lío, iba a ser un caos para el tránsito. Pero eso todavía de todas maneras no está definido. Déjame lo político breve. Sí. La posibilidad de que haya una caravana acompañándola es la que se está gestando ahora, en este momento. Bien. Yo les voy a contar el último dato para después pasar a otros temas que tenemos muy calientes. Pero el último dato es de esas cosas que también se reserva la historia. Cristina Kirchner va a declarar el mismo día en que se va a estar recordando el atentado a la Embajada de Israel. Y va a declarar presencialmente en la sala AMIA. Es decir, le va a estar recordando lo simbólico y el calendario a otra decisión que pesa sobre sus espaldas, que se va a proyectar por obra y arte del azar, ¿no? Y es haber firmado el pacto con el país acusado de volar la AMIA, de lo que en estos días empezaron a aparecer pruebas concluyentes. Y mientras
vemos cómo se desenvuelve la guerra de Irán, el país con el que ella pactó, ni más ni menos que, según el fiscal Alberto Nisman, para encubrir a los autores del atentado. Qué fuerte escuchar en esa apertura de sesiones una burla por la marcha por la muerte de Nisman, que había ocurrido un mes atrás. Tremendo. Y cómo la historia vuelve, ¿no? Para buscar sus respuestas. Me voy a la mesa porque hay un montón de información. ¿Me voy a la mesa o a la taquicardia la tratamos en la pantalla? En la pantalla, perfecto.